Bien, jóvenes. Buenos días, profe. Hola. Buenos días. Bueno, vamos a terminar el capítulo, el tema que nos queda, que es el de la carga y descarga de capacitores. Entonces, ese es el tema que falta. Entonces, bueno, ese tema en el libro se llama los circuitos RC. Un circuito RC es un circuito que, aparte de la fuente de poder, ¿verdad? La FEM, contiene en serie dos dispositivos, que son un capacitor y un resistor, y están puestos en serie. Entonces, ese circuito en particular tiene un comportamiento o muestra un comportamiento interesante, porque lo que se observa en el laboratorio, ¿verdad? Experimentalmente, es que los tiempos de carga o de descarga del capacitor ocurren muy, pero muy rápido. Okay, entonces, en el laboratorio vemos que podemos cargar un capacitor casi que instantáneamente, al igual que descargarlo. Si uno abre el interruptor o toca el capacitor con algún contacto metálico, enseguida se descarga. Y eso es prácticamente instantáneo, ¿verdad? O sea, ocurre muy rápido. ¿Ok? Entonces, pues necesitamos hallar o utilizar, mejor dicho, una función matemática que nos describa ese comportamiento que se ve en este caso, ¿verdad? Cuando tengo conectado en serie un capacitor con un resistor. O sea, una función que me permita describir ese comportamiento de la carga y la descarga. Entonces, ahora vamos a ver que esa función, que esta función idónea para estudiar este circuito es la función exponencial. Matemáticamente ya sabemos que la función exponencial tiene un decaimiento muy rápido, ¿verdad? Es decir, converge muy rápido. Así que pues es la función que vamos a utilizar aquí para describir el circuito. Ok, entonces vamos a empezar viendo, o en este caso utilizando la segunda ley de Kirchhoff de las mallas para escribir o poner los elementos que componen esa malla, ¿verdad? Entonces, usando la segunda ley de Kirchhoff, lo que dice es que la suma de los voltajes debe ser igual a cero alrededor de una malla cerrada o de un lazo, ¿verdad? Entonces aquí suponemos que el interruptor lo vamos a cerrar, ¿verdad? Para que entonces la corriente empiece a pasar por los dispositivos del circuito. En este caso serían la resistencia, bueno, el resistor y el capacitor. Entonces, en el momento en que lo cerramos, esté igual cero, un tiempo posterior esté mayor que cero, o sea, ya está pasando la corriente, ya está circulando. De tal manera de que ahora, pues el capacitor lo voy a cargar. Va a tener una carga más Q y una carga menos Q. Recuerden que los capacitores en cada una de sus placas tienen la misma carga. ¿Okay? Entonces, enseguida que yo cierro el interruptor, ¿verdad? Casi que instantáneamente el capacitor ya está cargado. ¿Ok? Y igual, una vez cargado, si quito es decir, si abro el interruptor, pues entonces él inicia el proceso de descarga. Entonces vamos a ver primero el caso de la carga. La carga del capacitor. Ok, entonces usando la segunda regla de Kirchhoff, ¿qué elementos tenemos ahí? Tenemos la FEM, tenemos la caída de potencial a través del resistor, que por la ley de Ohm es I por R, y tenemos la caída de potencial a través del capacitor. ¿Cómo la podemos escribir? Bueno, recordemos que la capacitancia es carga entre voltaje, ¿verdad? Entonces aquí en este caso el voltaje sería la carga dividido entre la capacitancia.
Y esto lo voy a igualar a 0, porque eso es lo que dice la segunda regla de Kirchhoff, ¿verdad? Poniéndole los signos adecuados a cada uno de los elementos. En este caso estoy recorriendo la malla en sentido horario, de tal manera de que la FEM se mantiene positiva y estas dos caídas de potencial son negativas. ¿Ok? Usando el convenio que vimos la clase pasada, ¿verdad? De acuerdo, entonces vean que estos son, digamos, las tres caídas, ¿verdad? Eh, en, en la fuente, ¿verdad? En el capacitor y en el resistor. Entonces, de ahí, de esta ecuación, yo necesito reescribirla para hallar una expresión que me permita calcular la carga en función del tiempo. ¿Ok? Ya dijimos que ocurre muy rápido, ¿verdad? El proceso de carga, pero necesitamos hallar esa función. Entonces, para encontrar esa función, lo que yo voy a hacer es que voy a reescribir esta ecuación para poder integrarla. ¿Ok? Entonces, vean lo que voy a hacer. Ok, al momento de carga, antes de hacerle algo a esta ecuación, al momento de la carga, la corriente que se tiene, la corriente máxima, le vamos a llamar I0. Y esa corriente es el valor de la FEM dividido entre la resistencia. Ok, esto es corriente en T igual 0. O sea, en el momento en que cierro el interruptor. ¿De acuerdo? Es la corriente máxima. Y la carga, en este caso la carga va a ser la capacitancia por la FEM. Esa va a ser ahora la carga máxima. O sea, esto es en T igual 0, ¿verdad? En el momento en que, ¿cómo se dice? Cierro el interruptor, esta es toda la corriente con la que cuento para que pase por los dispositivos del circuito. Y esta es la carga máxima que voy a tener. O sea, el tope que va a lograr, digamos, el capacitor. ¿Verdad? Entonces, en esta ecuación, vean que yo no le estoy poniendo la Q mayúscula. O sea, vean que estoy poniendo distintas letras, ¿verdad? Eso es porque en esta ecuación, esta Q es una Q que es función del tiempo. ¿Por qué? Porque es cómo va a variar la carga conforme el capacitor se va cargando. ¿De acuerdo? Hasta que llega al valor máximo que yo estoy usando en la anotación del libro, una Q mayúscula. ¿Ok? Bueno, resulta que yo puedo escribir esta ecuación, la puedo escribir de tal manera de que la pongo así. I por R es igual a, y paso el épsilon para acá. O sea, esto está sumando, lo paso de este lado, menos Q sobre C. Y ahora este menos lo puedo quitar, ¿verdad? Porque vea que multiplico por menos 1 en ambos lados. ¿Ok? Y entonces, bueno, es como que si no lo hubiera hecho, ¿verdad? Realmente me quedan todos los términos positivos. ¿Ok? Y ahora paso a dividir la R. Y me queda que I es igual a épsilon entre R más QCR. Así de esa manera. ¿Ok? Y ahora, vean que la corriente, yo la puedo cambiar por dQ de T. Acuérdense de aquello de la corriente instantánea. Me queda dQ de T. Y esto va a ser igual a épsilon, ¿verdad? Entre R más Q entre RC o CR. ¿Okay? Y vean que esa es una ecuación diferencial sencilla, donde las variables se pueden separar. Y aquí es un menos.
Algo puse mal aquí porque aquí debería ser un menos. Ahí. Ok. Y entonces esa ecuación yo puedo separar las variables e integrarla. Entonces me va a quedar así, me va a quedar dq dividido entre q menos c por epsilon es igual a menos 1 entre rc por dt. Ahí lo que hice fue separar las variables. Ok, o sea, agrupo lo que tiene la q de un lado y lo que tiene t del otro. Ok, simplemente lo que hice fue que paso, ¿cómo se dice? Acomodo esto, ¿verdad? Para que me quede de esta manera. Aquí puedo sacar un común denominador, ¿verdad? Y pasarlo del otro lado. Y ya eso ya lo puedo integrar. Entonces lo que hago es que lo integro desde 0 hasta q. Y aquí lo integro desde 0 a t. Y esta integral es conocida. Es un logaritmo natural, ¿verdad? Yo puedo usar la sustitución de que u es igual a q menos c por epsilon, ¿verdad? Y entonces me queda un logaritmo natural. Y entonces evaluando los límites me queda el logaritmo natural de q menos c por epsilon entre menos c por epsilon. Y de este lado me queda menos t sobre rc. Y despejo ahora la q. De ahí, ¿verdad? Y al despejarla, disculpe un momentito, que ya vengo, se me cayó ahí nada. Okay. Entonces les decía que una vez que hago la integral, necesito despejar la Q. Recuerden que lo que yo quiero en el circuito RC es ver cómo varía la carga en función de del tiempo. Entonces vean que cuando yo despejo, o sea, cuando elimino el logaritmo, me va a quedar que Q es igual a C por epsilon por 1 menos E elevado a la menos T sobre RC. Y esto es un Q de T, ¿verdad? Entonces vean que efectivamente la función que me permite estudiar la carga de un capacitor es una función exponencial, donde C por E es la carga máxima. Recuerden que habíamos dicho ahora que la carga máxima es C por epsilon, ¿verdad? Entonces esta ecuación también es, si no pongo el C por E, también es Q máxima o Q mayúscula, ¿verdad? Multiplicado por 1 menos E a la menos T sobre RC. Y esta es la ecuación que describe cómo un capacitor se carga. Okay, entonces vean que tiene una función exponencial que precisamente era lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad? Una función que describa el proceso de una forma adecuada porque la carga ocurre muy rápido. Entonces las funciones exponenciales o la función exponencial es idónea, ¿verdad? En este caso. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es para la carga del capacitor. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Porque cuando el capacitor se está cargando, es decir, no solo está variando la carga, sino también la corriente, ¿cierto? O sea, la corriente está pasando por los dispositivos, por el resistor y por el capacitor, y se está invirtiendo corriente en cargar al capacitor. ¿Ok? Entonces, en el proceso de carga, la carga tiene que ir aumentando, ¿verdad? Porque el capacitor comienza en 0, está descargado. Recuerden que el interruptor está abierto. Enseguida que yo cierro el interruptor, la corriente comienza a pasar, ¿verdad? Empieza en el valor máximo que dijimos ahora, que era I0 igual
epsilon entre R, ¿verdad? Ese es el valor máximo. Y una vez que se cierra el interruptor, la corriente pasa por el capacitor, lo empieza a cargar, y entonces la corriente tiene que ir disminuyendo en función del tiempo, porque se está invirtiendo energía en cargar al capacitor. Entonces aquí lo que se tiene que ver es que la carga debe ser una función creciente, ¿verdad? El capacitor se está cargando desde cero hasta un tope, hasta el valor máximo, ¿verdad? Y la corriente tiene que ser una función decreciente, porque empieza con un valor máximo, pero conforme o a medida que el capacitor se carga, esa corriente disponible comienza a decaer. Entonces, ¿cómo hallamos la corriente teniendo la carga? Sí, muy sencillo. Recuerden que la corriente es derivar la carga con respecto al tiempo, que fue lo que vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Entonces, para hallar la corriente, lo que tendría que hacer es derivar esta expresión. O sea, sería meter ahí la derivada con respecto al tiempo, Q por 1 menos C a la menos T sobre RC, y hacer esa derivada. Y esa corriente, en función del tiempo, la derivada de 1 es 0, ¿verdad? De una constante es 0, y lo que me quedaría es derivar nada más este término. Y para derivar la función exponencial, pues básicamente es lo mismo, ¿verdad? Solamente que hay que tener cuidado con el exponente arriba. Esa corriente da epsilon entre R multiplicado por E a la menos T sobre RC. Y ahí tengo la ecuación para la carga y para la corriente en el proceso de carga. Vean que estamos con el interruptor cerrado, ¿verdad? Ok, ahora después vamos a ver el proceso de descarga, que es abrir el interruptor, ¿verdad? Y entonces lo que va a pasar ahora es que la carga tiene que comenzar tiene que ser una función decreciente. Pero ahora mismo estamos en el proceso de carga, ¿verdad? El interruptor estaba abierto originalmente, lo cerré y comienza a pasar este máximo de corriente. Ok, entonces la carga comienza a crecer conforme el capacitor se carga hasta que llega a un valor máximo, Q igual C por E, epsilon, y la corriente se vuelve una función del tiempo. Y vean que esto es una función decreciente, ¿verdad? Vean que esto es E a la menos T sobre RC, ¿verdad? Entonces, si esto en matemática es una función que viene asintótica al eje X, ¿ok? Bueno, ok, entonces, bueno, otra cantidad importante aquí es la constante de tiempo. Entonces, la constante de tiempo del capacitor es lo que nosotros vamos a denotar con la letra griega tau, la letra que usábamos para torques, ¿verdad? En física 1. Ahora aquí vamos a decir que se llama la constante de tiempo del capacitor. Y para efectos de mediciones, ¿verdad? En el laboratorio, la constante de tiempo es una forma de caracterizar el comportamiento del circuito. Entonces esa constante de tiempo es igual al producto de R por C. Quiere decir que ohmios, que son las unidades de resistencia, multiplicado por faradios, en el sistema internacional tiene que dar segundos. Y se puede probar, ¿verdad? Que eso es así. Pero pues ya lo vamos a asumir que es cierto. Okay, entonces, vean que las ecuaciones de carga y descarga, pues se pueden poner en términos de la constante de tiempo. Entonces voy a volverlas a poner aquí. Entonces, la ecuación de carga, Q de T, va a ser igual al Q máximo multiplicado por 1 menos C a la menos T sobre tau. Entonces, ahí es una forma más, o sea, estoy sustituyendo la la RC por el tau. Y la corriente, I de T, es igual a epsilon entre R, E a la menos T sobre RC. Y recordando esto, ¿verdad? La corriente con la que se empieza
es epsilon entre R. Y luego va a ir disminuyendo en este factor. Y la carga máxima es, ¿qué dijimos que era? La carga máxima era capacitancia por la FEM. Entonces esas son las 4 ecuaciones que tenemos que saber del proceso de carga. Okay, bueno, y esta, ¿verdad? La de la constante de tiempo. Aquí no lo puse, aquí es tau, ¿verdad? Y tau es R por C. Entonces ahí están las ecuaciones. Ok, esto es solo para carga. O sea, para un problema que le diga un capacitor está conectado en serie con un resistor y en T igual 0 se cierra el interruptor. Quiere decir entonces que la corriente comienza a pasar, empieza a cargar el capacitor, ¿verdad? Y entonces lo que le vayan a preguntar hay que sacarlo de aquí. ¿Okay? Ahora, aquí también es válida la ley de Ohm, que la hemos usado desde el principio. Así que yo también puedo calcular un potencial durante el proceso de carga. Lo que haría es que aplico la ley de Ohm, ¿verdad? Que es I por R, corriente por resistencia. Ok. Bueno, quería compartir ahí para mostrarles unas gráficas. Ok, bueno, ese es el circuito RC, que es el que estamos analizando, ¿verdad? Que contiene un capacitor y un resistor. La corriente mantiene la misma dirección. Vean que estamos siempre en el caso de circuitos de corriente directa, que es el tema de este capítulo. Así que cuando yo cierro el interruptor, que es esta figura que ustedes ven aquí, la corriente empieza a circular y lo que ya dijimos, ¿verdad? Carga el capacitor y disipa calor en la resistencia. Pueden haber más capacitores, pero al menos el circuito más, digamos, el más sencillo es el que tiene estos 4 dispositivos, ¿verdad? La fuente, el interruptor, el capacitor y la resistencia. ¿Ok? Entonces, aquí está la gráfica del proceso de carga. Vean que la carga empieza en 0 en el momento en que se cierra el interruptor. O sea, los capacitores aún no tienen carga. Conforme la corriente comienza a pasar, ¿verdad? Por el capacitor, lo empieza a cargar. Entonces vean que pues es una función creciente. Y luego se vuelve asintótica con respecto al eje de la carga. ¿Por qué? Porque alcanza el tope, ¿verdad? El tope aquí es la carga máxima, que dijimos que es capacitancia por Fm. Entonces vean que aquí está la ecuación, ¿verdad? La función que describe el proceso de carga es esta, Q por 1 menos E a la menos T entre RC. Y ese RC es la constante de tiempo. ¿Okay? Entonces la corriente, utilizando la derivada de la carga con respecto al tiempo, o sea, derivando esto, obtengo la corriente. ¿Ok? Y R es la constante de tiempo. Entonces vean que la corriente ahora, bueno, ahí no está, pero la función de la corriente, en el caso del proceso de carga, la corriente tiene que ser una función decreciente, no está ahí, ¿verdad? Si nos dijeran, haga una gráfica de corriente en función del tiempo, ¿qué habría que hacer? O si le pusiera una pregunta de marque con X, pues es una función así, ¿verdad? Es una función que va decreciendo. Y el valor aquí máximo, ¿quién es? I0. Entonces, en el eje del tiempo, bueno, no lo están viendo, ¿no? Están muy pequeños. Voy a dejar de compartir. En el caso de la corriente es una función así, ¿verdad? Es decreciente, empieza su valor máximo en I0, ¿verdad? Y una cosa importante, en el eje del tiempo, los valores están dados como múltiplos de la constante de tiempo. O sea que aquí en el eje X
yo voy a tener tau, 2 tau, 3 tau y así sucesivamente. ¿Por qué de esa manera? Bueno, porque yo lo que quiero ver es cuánto se ha cargado el capacitor o cuánto se ha descargado en términos de un número o un múltiplo entero de constantes de tiempo. Entonces, por ejemplo, para el caso de la carga, en el caso de la carga, el capacitor empieza cargándose y luego se vuelve asintótico, ¿verdad? Este es el valor máximo, el Q máximo. Bueno, resulta que hay un valor para tau, para una constante de tiempo, que le dice cuánto se ha cargado el capacitor. Entonces, si yo sustituyo esta tau en este tiempo, ¿verdad? O sea, pongo tau aquí en lugar de t, me va a decir que aquí se ha cargado el 0.63 de la carga máxima. Quiere decir que cuando ha pasado una constante de tiempo, el capacitor ya tiene el 63% de la carga. ¿Okay? Entonces, claro, aquí el siguiente valor es 2 tau y así sucesivamente. Entonces, lo que muchas veces le preguntan es cuál debe ser el valor de tau en términos de un múltiplo para que el capacitor se cargue completamente. Okay, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es sustituir en el t, ¿verdad? O hallar ese t, si me lo están pidiendo. ¿No? Pero si yo aquí pongo tau igual t, esto me va a quedar 1 menos c a la menos 1, que esto sería 1 menos 1 sobre e. Entonces sería 1 menos 1 sobre la e eran 2.71, ¿verdad? Entonces hacer esa operación me tiene que dar este factor 0.63, que en porcentaje es el 63% que tiene el capacitor en ese momento de carga. Igual con la corriente, ¿verdad? Si fuera el caso de la corriente que va decreciendo, o sea, que va disminuyendo conforme el capacitor se carga, es sustituir el valor de tau en esta función. Poner aquí, en lugar de tau, en lugar de t, poner tau. Y hacer esa operación e a la menos 1, ¿verdad? Y ese valor, lo que me va a decir es la corriente que queda. En este caso serían 0.37 de la corriente inicial. Quiere decir que ya para una constante de tiempo t, ya se ha descargado, o sea, ya lo que ha gastado, digamos, en corriente es el 37% del máximo que tenía. Bueno, entonces ese es el proceso de carga. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones aquí importantes? Estas 4 que tengo aquí, ¿verdad? Estas 4 ecuaciones. La que me describe la carga, la corriente máxima con la que empieza y el tope, ¿verdad? La carga máxima que logra cuando ya el capacitor se satura, que es, ¿cómo se dice? La capacitancia por el éxito. Vean que aquí los valores de los dispositivos enseguida determinan las características del circuito, porque para efectos de mediciones en el laboratorio, pues uno cuenta con una caja de capacitores y una caja de resistores y puede cambiarlos. Así que la constante de tiempo va a cambiar, digamos, de una escogencia a otra. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces ahora la descarga, si no hay ninguna pregunta. Bueno, para la descarga voy a usar esta misma figura. En el caso de la descarga, todo es igual, ¿verdad? Solamente que ahora el interruptor lo voy a abrir. Entonces, enseguida que abro el interruptor, en el laboratorio equivale a
a tocar el capacitor con algún contacto metálico, ¿verdad? Usualmente eso es lo que uno hace cuando quiere descargar un capacitor, ¿verdad? Lo toca con unos alambres y enseguida él se descarga, ¿verdad? Casi que instantáneamente. O bien tener un interruptor, ¿verdad? Que le permita abrir y cerrar y entonces de esa manera hace que la corriente, es decir, que lo descargue. Pero si no, pues entonces simplemente se toca con algún contacto metálico. Entonces, en el proceso de la descarga se abre el interruptor. Entonces, vean que ahora aquí, si yo vuelvo a usar la regla de mallas de Kirchhoff, solamente voy a tener estos componentes, el IR, ¿verdad? Que es la caída de potencial en el resistor, y el Q sobre C, que es la caída de potencial en el capacitor. Eso es lo único que tengo ya, ¿verdad? O sea, ya no está la FEM, porque vean que enseguida que abro el interruptor ya la FEM no hace nada ahí, ¿verdad? No está haciendo nada, no está pasando corriente, ¿de acuerdo? Entonces esta ecuación va a quedar como IR es igual a Q sobre C. Y paso la R para acá y cambio la I por dQ de T, porque nuevamente quiero hallar esa Q, ¿verdad? Entonces aquí me queda Q entre RC. Y ahora esta Q la paso para acá, me queda dQ sobre Q es igual a 1 sobre RC de T. Y muy importante, aquí aparece un negativo, que no lo puse. Hay que ponerle en negativo. ¿Qué significado tiene ese negativo? Cuando yo abro el interruptor, bueno, el capacitor comienza a descargarse. Quiere decir que esta razón va a ir disminuyendo. Y una forma de verlo aquí en la ecuación es poniéndole un negativo. Entonces ese negativo lo paso para acá. Y ahora lo que hago es que vuelvo a integrar. Entonces integro de Q sobre Q, de 0 a Q, porque en T igual 0 es que empieza a descargarse. Aquí ya no sería mayor que 0, aquí sería en T igual 0, ¿verdad? Y de este lado me queda menos 1 sobre RC integral de dt, de 0 a T. Y al hacer esa integral, me queda que ahora la carga, digo la descarga, Q de T es igual a la Q máxima multiplicado por E a la menos T sobre RC. Y ahí tengo la ecuación de descarga. Y si quiero corriente, pues entonces ahora derivo la carga con respecto al tiempo. Y ahora la corriente me queda I de T, derivando esto, ¿verdad? Me va a quedar entonces I0 multiplicado por E a la menos T sobre RC. Y otra vez el tau sigue siendo RC, ¿verdad? Es la constante de tiempo, independientemente de si el capacitor se está cargando o se está descargando. Entonces vean que ahora tengo aquí las dos ecuaciones para el proceso de descarga, o sea, cuando se abre el interruptor. Descarga en el capacitor, me dice cómo la carga va disminuyendo, ¿verdad? Cómo va decreciendo conforme pasa el tiempo y también la corriente. Entonces, aquí es muy importante que, bueno, está I0, en este caso I0 para la descarga es Q entre RC, es la Q máxima entre RC. Vean que la notación que yo estoy usando en mi libro, cuando yo escribo la Q mayúscula es el tope máximo del capacitor, ¿verdad? O sea, la máxima carga con la que el capacitor se cargó, o sea, el valor máximo que logra. ¿Ok? Y cuando usamos la Q minúscula, estoy suponiendo que es una función del tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, en esta ecuación que está aquí, podemos probar, ¿verdad? Qué tan cierta es, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí? Vean que es una función exponencial e a la menos t sobre RC. Supongamos que
pasa mucho tiempo. ¿Ok? Que ha pasado mucho tiempo después del proceso de descarga. ¿Qué pasaría en esta ecuación? ¿Qué podríamos ver aquí? Si ha pasado mucho tiempo. Que T tiende a qué? Tiende a infinito. ¿Verdad? Ok, ahora, mucho tiempo en el laboratorio es que, es decir, se dejó que se descargara. ¿Ok? Entonces, si yo aquí hago que T tienda a infinito, esto me va a quedar E a la menos infinito. O sea, este cociente tiende a menos infinito. Y esto sería 1 entre E a la infinito. ¿Cierto? Y E a la infinito, de lo que nos han dicho por ahí, tiende a infinito. Y 1 sobre infinito tiende a ¿qué? A 0. Y efectivamente eso es lo que estaríamos viendo experimentalmente, ¿verdad? Una vez que usted abre el interruptor, pasado cierto tiempo, el capacitor se descarga. La carga tiene que ser cero. Quiere decir que sí, que la ecuación describe correctamente lo que sucede, ¿verdad? ¿Qué pasa si t es igual a 0 en lugar de infinito? ¿Qué pasa si t es 0? Ve que aquí me quedaría e a la 0. Y e a la 0 es 1. Quiere decir que 1 por q. O sea, lo que me está diciendo es que en t igual 0, efectivamente, toda la carga que tiene el capacitor es la carga máxima, ¿verdad? Empieza con eso, lo cual es correcto, ¿verdad? Claro, a partir de un t mayor que 0, ya esto no es q, ¿verdad? Ahora ya eso es q de t. O sea, la carga comienza a variar con el tiempo, ¿verdad? Muy rápidamente hasta que se vuelve cero, ¿verdad? Hasta que el capacitor se descarga completamente. ¿Ok? Entonces vean que la función exponencial eh, en este circuito describe correctamente el comportamiento del capacitor, ¿verdad? Colocado en serie con el resistor. La función exponencial se utiliza en estos casos, igual que, en, por ejemplo, en biología, ¿verdad? La usan mucho también para estudiar el crecimiento de microorganismos, por ejemplo, bacterias, ¿verdad? Las bacterias tienen la característica de que en muy poco tiempo, de unas cuantas o de una población muy pequeña, en cuestión de nada, la población se hace gigantesca, ¿verdad? Entonces, la función exponencial la utilizan para predecir el comportamiento de una cepa de bacterias, ¿verdad? Porque ocurre muy rápido, ¿ok? Entonces, la E a la X, es muy útil en estos casos, ¿verdad? En el caso en donde hay algún fenómeno que se da en un intervalo de tiempo muy, muy corto. Bueno, eso es la carga. Voy a compartir un momento otra vez el documento, a ver si... Bueno, aquí está el caso de la carga, ¿verdad? Que era lo que les decía, que para una constante de tiempo, el capacitor se ha cargado el 63%. En el caso de la descarga, pues vean que esta es la ecuación que encontramos, ¿verdad? Cuando se descarga el capacitor, tiene esta forma. Empieza en Q máxima para T igual 0, ¿cierto? En T igual 0 tiene la carga máxima y en un T posterior, pues comienza, es decir, se puede utilizar esta ecuación. Y para T infinito, pues esto se vuelve 0, porque es lo que esperaríamos, ¿verdad? Después de pasado cierto tiempo, pues el capacitor tuvo que haberse descargado si se abrió el interruptor. Pues aquí vemos ahora el comportamiento de la corriente cuando yo estoy descargando un capacitor. Ok. Bueno, entonces, ese es el tema que faltaba. Vamos a hacer un ejemplo
de este material. Aquí lo que yo he visto es que confunden las ecuaciones, ¿verdad? La ecuación de carga, la descarga, que es esta, con la de carga. Entonces, ese es el problema. Tener cuidado de no aplicarle una ecuación a un proceso incorrecto. Estas son las de descarga. Con esta condición, ¿verdad? Ahora el I0 es Q entre RC. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un problema. Bueno, este ejercicio dice así: considere un circuito RC en serie, que es el que ya vimos, ¿verdad? La figura que tenía por ahí. Para el cual la R es un mega ohmio. La capacitancia es 5 microfaradios. Y la FEM son 30 voltios. Dice, encuentra la constante de tiempo del circuito. La parte B le dice la carga máxima en el capacitor después de que se cierra el interruptor. La carga máxima. Y C, si el interruptor se cierra en T igual 0. Si el interruptor se cierra en T igual 0, determine la corriente en el resistor 10 segundos después. O sea, la I para T igual 10. Entonces es un circuito RC, serie, que le dan esos datos. Resistencia 1 mega ohmio, capacitancia 5 microfaradios y la FEM 30 voltios. Y le dice que calcule la constante de tiempo. Entonces, ¿cuál sería la constante de tiempo? La parte A, la constante de tiempo es R por C. Solamente que ahí, pues hay que pasar la resistencia y la capacitancia a unidades del sistema internacional. Y voy a dejar de compartir. Okay, entonces, me dan estos datos: resistencia, capacitancia y FEM. Y me dice que haya la constante de tiempo. Entonces, la constante de tiempo es R por C. Y la resistencia es 1 mega ohmio, que aquí sería 10 a la 6 ohmios, multiplicado por la capacitancia, que serían 5 microfaradios, que sería 5 por 10 a la menos 6 faradios. Y pues lo que me queda es que la constante de tiempo son 5 segundos. Luego la parte B dice, la carga máxima en el capacitor después de que se cierra el interruptor. La carga máxima. Vean que se cierra el interruptor, ¿verdad? O sea, se está cargando. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que ver. ¿Qué está pasando? Bueno, se está cargando. Quiere decir que la carga máxima, dijimos cuando vimos las ecuaciones de carga, es capacitancia por FEM. Pues la carga máxima, esto sería el Q máximo, también se puede poner así.
es igual a capacitancia, que son 5 por 10 a la menos 6 faradios, por la FEM, que son 30 voltios. Y ahí tengo la carga máxima. Eso da 150 microcoulomb. Y luego la parte C, te dice que si el interruptor se cierra en T igual 0, determine la corriente en el resistor 10 segundos después. Entonces ahí hay que utilizar la ecuación de corriente para el proceso de carga, que es I de T es igual a epsilon entre R por E a la menos T entre RC. Esa es la de corriente en el proceso de carga. Y hay que evaluarla en I de 10, porque dice que una vez que se cierra el interruptor, pasados 10 segundos, ¿cuál es la intensidad de la corriente? Entonces es simplemente evaluar en 10, ¿verdad? Epsilon es 30 y la resistencia es 10 a la 6. Multiplicado por la E, el tiempo es 10, dividido entre la constante de tiempo, que es el RC, que son 5. O sea que aquí serían 30 entre 10 a la 6 por E elevado a la menos 2. Y hacer eso en la calculadora. A mí me dio 4.06 por 10 a la 6 amperios. O 4.06 microamperes. Ven que las cantidades de corriente son muy pequeñas. Son circuitos estos datos es de un circuito de los que se usan ahí en el laboratorio. Así que las corrientes o la energía almacenada, porque también aquí le podrían decir que calcule la energía almacenada, son cantidades muy pequeñas. Recuerden que los capacitores dependen, una de las variables es la extensión del capacitor. Entonces, si tenemos capacitores del orden de centímetros, pues obviamente la energía potencial o las corrientes son muy bajas, ¿verdad? Extremadamente pequeñas. Ok. Bueno, aquí no le piden energía, pero ¿qué haríamos en el caso de que tuviéramos que calcular, que nos dijera cuál es la energía en el capacitor? Bueno, para hallar la energía en el capacitor, yo puedo utilizar esta fórmula, la que ya usamos en el capítulo de capacitancia, que era esta. U es igual a Q entre 12 al cuadrado. Q cuadrado entre 12. Solamente que ahora esta Q, ¿quién es? Es Q de T elevado al cuadrado entre 12. Entonces solo hay que tener cuidado de que ahora, que me piden, ¿verdad? Entonces, pues tendría yo que meter la carga aquí, ¿verdad? Y vean que es un proceso de carga, porque le dijeron se cerró el interruptor. Quiere decir que inicialmente el capacitor estaba descargado. Entonces aquí la Q de T, ¿cuál tiene que ser entonces? Tiene que ser la fórmula de la capacitancia, la carga del capacitor, la de la carga del capacitor. Aquí sería entonces Q multiplicado por 1 menos C a la menos T sobre tau, y todo eso elevado al cuadrado, entre 12. Entonces esa energía sería ahora Q cuadrado entre 2C por 1 menos C a la menos T sobre tau al cuadrado. Entonces vean que esta U realmente es una U de T, ¿verdad? La energía va a cargarse, es decir, se va a ir almacenando en el capacitor en función del tiempo, ¿verdad? Conforme él se va cargando. Entonces, para cuando le pidan energía en un capacitor, energía potencial almacenada,
Hay que tener cuidado quién es Q ahora, ¿verdad? Porque Q puede ser el valor máximo, o también le podrían decir que haya la energía en un Q de T específico. Como por ejemplo aquí, que me dijeron calcule la corriente cuando han pasado 10 segundos. Entonces aquí le podrían decir, bueno, ¿cuál es la energía almacenada en el instante T igual, no sé, 8 segundos? Pues habría que ir y evaluar esa función primero, con los datos que tenga, en 8 segundos, y luego hacer esta operación para encontrar esa energía. Ahora, le pueden pedir potencia también. Esa es la otra. Entonces, si le piden potencia, pues aquí, cuando los capacitores son, como varían con el tiempo, pues entonces la potencia ahora es la derivada de U respecto de T. Entonces ahora si me dicen potencia, yo necesito derivar esta expresión. La derivada con respecto al tiempo de Q cuadrado entre 2C por 1 menos C a la menos T sobre tau cuadrado. Y entonces tendría que derivar eso. Lo que está delante o sea, este término es constante, entonces sale fuera de la derivada. Entonces sería potencia, es Q cuadrado entre 2C, y aquí tendría que derivar esto. Sería entonces 2 por 1 menos C a la menos T sobre tau, y hacer la derivada, la regla de la cadena, ¿verdad? Bajo el 2, a 2 le resto 1, y ahora tengo que derivar lo que está en el paréntesis. La derivada de 1 es 0, y la derivada de a la menos T sería entonces bajar el exponente, ¿verdad? Tener cuidado ahí, ¿verdad? De que es un menos T sobre tau, por E a la menos T sobre tau. Y menos más. Y este 2 se cancela con este 2. Entonces vean que si me piden potencia, ahora muy probablemente tenga la U en función del tiempo. Entonces derivo. Bueno, voy a borrar. No hay ninguna pregunta. Bueno, este ejercicio dice que es un capacitor en un circuito RC y dice que se carga hasta el 60%. Esto es como una pregunta de marque con X. Se carga hasta el 60% de su valor máximo en un tiempo de 0.9 segundos. Y le dice que cuál es la constante de tiempo del circuito. ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito? El tau. Un capacitor en un circuito RC se carga hasta 60% de su valor máximo en 0.9 segundos. ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito? Entonces ahí, ¿cuál ecuación tengo que usar? ¿Carga o descarga? Está diciendo que se carga, ¿verdad? Entonces, pues nos están pidiendo que usemos la ecuación de carga. Entonces, para la ecuación de carga, Q de T es igual a Q
1 menos c a la menos t sobre tau. Esto es carga. Y este es el tau. Y entonces me dice que se carga hasta el 60% de su valor máximo. Quiere decir que esto que logra de este lado, del lado izquierdo, es 0.6 de quién? De la Q, que sería igual a Q por 1 menos C a la menos T sobre tau. O sea, cuando le dicen el 60% hay que verlo en términos de un valor decimal de entre 0 y 1. ¿Verdad? Entonces, si dice que logra esa carga, el 60% es el 60% del valor máximo. O sea, 0.6 Q. Y entonces, pues, de aquí yo cancelo las Q. Y el T sería 0.9. Y entonces esto se reduce a despejar de ahí el tau, ¿no? Entonces, de este lado me queda 0.4. Y aquí me queda E a la 0.9 sobre tau. Y ahora lo que hago es que tomo el logaritmo en ambos lados. 0.4 es igual a E, digo, al logaritmo natural de E a la 0.9 sobre tau. El logaritmo de 0.4 es igual a menos 0.9 sobre tau. Y el tau sería menos 0.9 dividido entre el logaritmo natural de 0.4. No le pongo paréntesis aquí. Y hacer esa operación. Eso tiene que dar positivo, ¿verdad? O sea, la constante de tiempo nunca puede ser negativa. Así que el logaritmo abajo pues va a dar negativo, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es 4 sobre 10. Y haciendo eso en la calculadora da 0.982 segundos. Ese es el tau. Ven que estas ecuaciones, igual que el tema anterior, esto mucho es de sustituir. Lo que hay que tener cuidado es con las unidades, tener todo en unidades del SI y despejar con cuidado. Porque me he dado cuenta en exámenes que hay gente que todavía no sabe despejar un logaritmo o lo intenta hacer con la calculadora. Entonces no se ve el procedimiento. O sea, de un solo tiro de aquí pasa y pone la respuesta. Entonces le pone un signo de pregunta y cómo llegó ahí. Lo hace correctamente, pero se lo puso a la calculadora. Entonces, ahí se tiene que ver el procedimiento. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, este problema
le dan estos datos. Dicen que un capacitor de 2 por 10 a la menos 9, la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 microfaradios. Con una carga inicial de 5 microcoulombs. Se descarga por medio de un resistor de 1.3 kiloohms. Parte A, calcule la corriente a través del resistor. 90 microsegundos después de que el resistor se conecta en las terminales del capacitor. Pues le dice que calcule la corriente. Ahí para 0.9, no, para 9 microsegundos. La B, ¿qué carga permanece en el capacitor después de 8 microsegundos? La carga que permanece en el capacitor, Q de T, para 8 microsegundos. Y C, ¿cuál es la corriente máxima en el resistor? Entonces, la I máxima. Entonces, un capacitor de 2 por 10 a la menos 3 microfaradios con una carga inicial de 5 microcoulombs se descarga por medio de un capacitor de 1.3 kiloohms. Parte A, calcule la corriente a través del resistor 9 microsegundos después de que el resistor se conecta en las terminales del capacitor. B, ¿qué carga permanece en el capacitor después de 8 microsegundos? ¿Y cuál es la corriente máxima en el resistor? Bueno, entonces ya ahí, como el enunciado lo dice, es un problema en donde se está descargando el capacitor. Entonces, como se está descargando el capacitor, ahora utilizo la I de descarga. I de T es igual a I sub 0, E a la menos T sobre tau. Ahora esto es descarga. Y la corriente máxima, ahora es la I máxima, es la I 0, que ahora es Q entre RC. Y la Q la tengo. Es 5 por 10 a la, perdón, 5.1 por 10 a la menos 6, para ponerlo en, pasarlo a coulombs. La resistencia es 1.3 multiplicado por 10 a la 3 para ponerlo en ohmios. Y la capacitancia es 2 por 10 a la menos 9. Sí, por 10 a la menos 9, ¿verdad? Faradios. Y ya ahí tengo la corriente en amperios. La corriente me da 1.96 amperios. Esta es la parte C realmente, ¿verdad? Todo lo que me están pidiendo en la parte C. Pero yo necesito calcularla porque me están pidiendo la I para 9 microsegundos. Esto de aquí, ¿verdad? Entonces la I de T sería, ahora evalúo I en 9 microsegundos o 9 por 10 a la menos 6 segundos. Entonces sería la I máxima 1.96 amper multiplicado por E elevado a la menos T, que es 9 por 10 a la menos 6, dividido entre el tau. Y el tau es multiplicar la resistencia, que son 1300, por la capacitancia, que es 2 por 10 a la menos 9. Todo esto es el exponente. Y haciendo esa operación, me da que la corriente en 9 microsegundos es de 61.5 miliamperes. Bueno,
Esto debería dar en amperes, yo lo pasé a miliamperes. Pues esa es la parte A. Y la parte B dice que la carga para 8 microsegundos. Pues entonces es usar la ecuación de descarga. La ecuación de descarga es Q de T es igual a Q por E a la menos T sobre tau. Y la carga máxima, si la tengo, ¿verdad? Es el 5.1. 5.1 microcoulomb. No hace falta pasarlo a coulombs porque realmente la E no tiene unidades, o sea, está dimensional. Solamente sustituir aquí menos 8 por 10 a la menos 6, eso sí, ¿verdad? Aquí sí tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 6 y dividirlo entre 1300 por 5 por 2 por 10 a la 9. Por 10 a la menos 9. Y eso me va a dar en microcoulombs. Entonces Q de 8 microsegundos me da una carga de 0.24 microcoulomb. Y esa es la respuesta de la parte B. Bueno, estos problemas son, como ustedes ven, jóvenes, son relativamente sencillos. Solamente hay que tener cuidado con el uso de las unidades, ¿verdad? Saber que todo esté en unidades del SI. Y a la hora de hacer los cálculos, despejar con las ecuaciones mostrando el procedimiento. Este es el último tema que nos faltaba de cubrir del capítulo de circuitos de corriente directa. Así que, bueno, hasta aquí termina el material del curso y el último quiz está para no se me olvidó, creo que era el 2 de diciembre, no, el 4. Está para el 4, sí. Entonces, bueno, esta sería la última clase y no sé si tienen alguna pregunta. Profe, entonces, ¿no nos conectaríamos la otra semana? Sí, digamos, todavía la otra semana es semana de clases, pero entonces ya la otra semana, como yo acabé con el material, la otra semana, si nos vamos a conectar es para hora de consulta. Pero entonces, no sé, ustedes me dicen si van a necesitar hora de consulta y yo lo que hago es que les mando la invitación. Es que lo mismo que les dije al principio del semestre, ¿verdad? Ya me ha pasado que les mando la hora ¿cómo se dice? La invitación y nadie se conecta. Entonces me dejan ahí a mí esperando a ver quién sí, quién no. Entonces, la otra semana, si alguien quiere que hagamos problemas o no sé, retomar el material y eso, y me dicen, y yo entonces le mando la invitación a todo el mundo, pero yo por lo menos ya sé que hay aunque sea una persona interesada en escuchar la clase. Entonces me avisan. Claro, esto es tan sencillo como que me escriban y entonces podemos inclusive coger el horario de la clase o el horario de los miércoles de consulta, no sé. Me avisan y entonces podemos eh, aclarar dudas del material. Pero si no me dicen nada, pues esta sería la última clase, ¿verdad? Ok, está bien. Muchas gracias, profe. Dice dónde se envían los reclamos. Ok, es conmigo, es con el profesor. Lo que pasa es que ahora que preguntan eso, a veces me mandan reclamos de problemas que yo no propuse, ¿verdad? Y entonces yo no puedo revisar el problema de otro profesor. Entonces, si son reclamos de los problemas míos, sí, pero si son de otro profesor, tiene que escribirle a ese profesor para que le resuelva su apelación. Entonces, y recuerde que reclamos en este momento serían de la prueba de la última que hicimos.
Aparte de que hay un tiempo reglamentario, ¿verdad? Son 5 días para hacer apelaciones. Hay que ver si todavía están, si estamos en ese periodo. Pero los reclamos son con cada profesor. Entonces, ahí vemos las dudas que haya, ¿verdad? Pero esa es la otra cosa. Hay gente que a final de semestre, que aprovecho para decirlo ahora, hay gente que a final de semestre, y no lo digo por el que está preguntando, sino porque ya llevo años en esto, y a final de semestre me vienen con un reclamo del quiz número 1. Y ya eso no se puede apelar. Recuerden que pasado una vez revisado el examen, el quiz, se supone que debería, que hay que hacer los reclamos en el tiempo correspondiente. Ok, está bien. Bueno, entonces, jóvenes, quedamos aquí. Igual, la otra semana, si quieren que hagamos otra consulta, la hacemos ahí, me avisan. Y entonces nos podemos volver a reunir. Si no, pues entonces quedamos aquí. Entonces, pues, hasta luego entonces. Gracias, profe, que tenga buen día. Bueno, Muchas gracias. gracias, profe. El otro año yo voy a ser el coordinador. Bueno, hasta luego.